El doctor Manuel Buenrostro Alba es licenciado y maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Antropología por la UNAM. Desde el año 2000 es profesor investigador de tiempo completo en nuestra casa de estudios y a partir del 2021 y a la fecha ocupa el cargo de director de la División de Humanidades y Lenguas. Fue fundador y director de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas en la UCRO. Ha coordinado y participado en diversos proyectos de investigación, entre los que podemos señalar Derecho Maya Indígena, el acceso a las mujeres a la justicia en contextos de violencia hacia una justicia verdadera, globalización, derechos indígenas y justicia desde una perspectiva de género y el poder. Entre su producción académica podemos señalar sus libros en coautoría La no repetición de la victimización y la reparación del daño hacia una justicia restaurativa y hacia una justicia verdadera. Historias de vida de mujeres víctimas de violencia, así como diversos capítulos del libro, aquí solo señalo algunos, como Reformas legales, espacios y modalidades de la justicia indígena de los mayas en Quintana Roo y Pueblos indios y ciudadanía, el caso de los mayas de Quintana Roo. También cuenta con una amplia producción de artículos de investigación, señalo solamente algunos: la sustentabilidad dentro de la globalización, percepciones y autonomía de los pueblos indios, antropología jurídica, multiculturalismo y justicia indígena en Quintana Roo. Es miembro honorario de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, sección México, y de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos. Es presidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales AC y miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología y del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Manuel. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todas y a todos. Bueno, yo preparé este trabajo sobre derechos lingüísticos y culturales mayas desde que llegué aquí a la Universidad de Quintana Roo. Me interesó mucho el tema de la población indígena. Desde antes yo había trabajado con población indígena, primero en el norte del país, en la Sierra Tarahumara, con grupos Rarámuri. De hecho quería seguir trabajando con los Rarámuri, pero pues ya me quedaba demasiado lejos cuando llego acá. Entonces pues la zona maya me quedaba 2 horas. Dije, bueno, creo que es mucho mejor. Y además me pareció muy interesante porque desde que llegué acá pues conocí la existencia de un sistema de justicia indígena que me pareció muy particular y me llamó la atención conocer la experiencia de estos jueces mayas. Y empecé a trabajar estos temas sobre derechos culturales y también un poco derechos lingüísticos para poder comprender cómo se pueden posicionar estos derechos al conocer que aquí existe una ley de justicia indígena y una ley de derechos y cultura. Que me pareció que era pertinente justo analizar su impacto y sus logros en la propia población indígena maya, ¿no? Creo que sí, también me metí un poco a trabajar la antropología jurídica y por supuesto estos temas del peritaje, ¿no? Que incluso esto que se decía al final de la conferencia de Efraín Villanueva, ya hasta se han estado planteando peritajes para demostrar si una persona es o no indígena, ¿no? Cuando realmente, pues como se decía, la autoadscripción me parece que tendría que ser el aspecto más importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta pequeña charla sobre estos temas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, primero destacar algo que ya se ha dicho y que pues muchos sabemos, pero a veces no lo visualizamos claramente. Quintana Roo pues tiene una alta población indígena y sobre todo también hablante de lengua indígena. A mí me ha tocado pues en las comunidades observar efectivamente que los niños prácticamente sus primeras palabras las hacen en maya. Sí hay esta otra tendencia que las familias jóvenes en ocasiones no quieren enseñarle ya la lengua a sus hijos porque ha habido mucha discriminación, no solamente en la zona maya, sino también en las cabeceras municipales. Todavía cuando yo llegué acá escuchaba historias donde estudiantes de aquí que venían de la zona maya planteaban esas ideas, ¿no? De que en las escuelas les decían los maestros habla bien cuando hablaban en su lengua o les prohibían hablar en su lengua maya
precisamente porque muchos maestros no entendían y no sabían qué estaban diciendo. Entonces planteaban que, bueno, tendrían que hablar en español, y si no, pues eran sancionados, castigados y demás, ¿no? Poco a poco se fue eliminando esto justamente por quejas que se fueron planteando a nivel de las instituciones educativas, y pues se concientizó a los profesores que esa forma de hablar no es una forma negativa, sino es precisamente su propia lengua, y tenían derecho a hablarla y expresarse en su propia lengua, ¿no? Aquí sí. Ahí hay más o menos algunos datos. Evidentemente, aunque pertenecen al mismo tronco lingüístico, pues hay también otras poblaciones indígenas en el estado de Quintana Roo: celtales, choles, tzotziles. De hecho, se dice que en Quintana Roo, justamente por el tema del turismo, prácticamente encontramos representaciones de todas las poblaciones indígenas, al menos en números tal vez mucho más bajos, pero estas son las más importantes, ¿no? No quiere decir que sean las únicas. Tenemos, insisto, yo hasta vi, cuando revisaba los datos estadísticos, justamente veía que hasta indígenas tarahumaras hay en Cancún, ¿no? Pero bueno, no me tocó conocerlos, pero sí he visto aquí pues mucha población, incluso en Chetumal. En los últimos años me llama la atención esta presencia de indígenas chamulas que vienen de Chiapas vendiendo sus artesanías o algunos productos, pero además con su propia indumentaria. Los vemos en el centro de la ciudad, que es una ropa para zonas frías, y bueno, pues aquí la utilizan a pesar de este calor que hay durante todo el año, ¿no? Y bueno, ahí también hay algunos datos: tanto hombres como mujeres están catalogados como hablantes. Hay un gran número, y que bueno, también esto efectivamente no a pesar de que se dice que existen lenguas en peligro de extinción, lo cual pues es una realidad, ¿no? Según varios estudios lingüísticos han demostrado que sí se están perdiendo algunas lenguas precisamente por la falta de promoción, de protección de estas lenguas, aunque también me parece que esta parte de la discriminación influye de manera significativa, ¿no? No tenemos una cultura para poder promover estas lenguas o fortalecer estas lenguas de manera cotidiana, ¿no? Incluso a mí me ha tocado ahorita, como director de la División de Humanidades y Lenguas, estar recibiendo solicitudes de traductores, intérpretes de lengua maya para atender algunos juicios en temas agrarios, en temas judiciales, porque es un derecho que tienen precisamente las poblaciones indígenas, ¿no? De hecho, existen pues en todas las lenguas. Hay peritos aquí que hacen esta labor, por ejemplo, en inglés, en francés, en alemán. Incluso me han pedido hasta traductores de ruso, que ahí sí no tenemos en la división, pero son necesidades que demuestran que efectivamente se está requiriendo otorgar ese derecho a las personas que en un momento requieren de un intérprete, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que se han publicado sobre cómo en ocasiones, y yo lo veía cuando llegué aquí, me decía el magistrado de Asuntos Indígenas, cuando un indígena maya describe un delito, en ocasiones él termina como acusándose, ¿no?, por hacer esta labor de traducir al español, o este esfuerzo de traducir al español una circunstancia que sucede en un caso, y entonces pareciera como que él se declara culpable, ¿no?, cuando realmente no lo está haciendo, sino muchas veces no está entendiendo lo que le están diciendo. Incluso pues nosotros que hablamos español, cuando hemos tenido que involucrarnos en documentos jurídicos, nos cuesta trabajo entender esos conceptos técnicos que usan en derecho, porque pues no sabemos de qué se trata, ¿no? Y tenemos que estar preguntando de qué se trata ese término para poder saber si lo afirmamos o lo negamos, ¿no? Porque pues nos dicen, bueno, ya saben que ahora todo es presunción, entonces todos somos presuntos culpables, o presuntos delincuentes, en fin, pero bueno. Y bueno, también mucha de la población se concentra en los municipios de Carrillo Puerto, pero también hay población con menor número de hablantes, como Isla Mujeres, pero no quiere decir que no sean representativos. Y por supuesto, como bien exponía Efraín, muchas
poblaciones, muchas indígenas se han trasladado a los centros turísticos donde efectivamente se han vuelto trilingües. De hecho, una persona que habla inglés y habla maya y español regularmente encuentra trabajo de manera más fácil en los grandes hoteles porque se vuelve una imagen turística que atrae a varias personas, ¿no? Y efectivamente ha habido una explotación de la imagen de los símbolos mayas, de la cultura maya en muchas empresas internacionales sin que se beneficie para nada a la población indígena, ¿no? Incluso esta marca de aviones de Aviaxa tenía un glifo maya en la parte de atrás. Ahorita se hizo una demanda también al grupo Xcaret por el uso de los símbolos mayas, que ya parece que la ganaron, y eso implica que ya no van a poder usarlas a menos que efectivamente otorguen algún tipo de regalías, ¿no? Pero eso me parece que han sido logros que poco a poco se han ido consiguiendo a lo largo de los años, y que también, aunque existe un marco jurídico ya más o menos conocido y sustentado, no siempre se aplica este marco jurídico, ¿no? En ocasiones, a pesar de la importancia que tiene la población indígena, no se cuenta, insisto, con este número de traductores o peritos expertos, porque no se trata nada más de que hables la lengua y hables español y puedas traducir, ¿no? Cuando se trata de un juicio se requiere de un conocimiento más allá, que son precisamente estos conocimientos técnicos que nos dan ese carácter de peritos, ¿no? Peritos traductores, que son efectivamente los que tienen esa capacidad. Y hay ocasiones en que, por ejemplo, en Oaxaca existen tantas variantes dialectales que no es posible contar con peritos de muchas de las lenguas que hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en ocasiones las oficinas de la policía? Pues mandan traer a un trabajador que saben que habla la lengua para que sirva de intérprete, pero que muchas veces, insisto, con un desconocimiento. Prácticamente decían, lo único que hace es decirle que van a meterlo a la cárcel y nada más, sin entender la parte incluso cultural que también se tiene que analizar en cualquier tipo de peritaje lingüístico, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que ha sido una limitante muy, muy fuerte, ¿no? Así. Hay algunos otros datos, ¿no? De cuántos hablantes hay, cuánta población indígena existe, al menos en el estado de Quintana Roo. Me baso principalmente en Quintana Roo porque es la parte que ahorita más he trabajado, la que más conozco, y donde más me he involucrado en este aspecto que tiene que ver con estos derechos de la lengua y la cultura maya, ¿no? La siguiente. Y bueno, también aquí yo planteo si efectivamente se está perdiendo la lengua maya en los últimos años, ¿no? Yo les decía, en ocasiones son datos duros que manejan las distintas instituciones que se dedican a estos estudios, de que sí hay un nivel de cada vez menos hablantes de lengua maya, en el estado al menos y en general también, pero sin embargo lo que yo observo es que efectivamente, al menos en los últimos 10 años, se ha mantenido de manera prácticamente estable y en algunos casos ha aumentado el número de hablantes. ¿Esto a qué se debe, no? Muchas veces también ha sido una forma de resistencia el hablar la lengua y exigir que se respete su lengua de la población indígena, ¿no? Pero sin embargo, las políticas públicas no han ayudado mucho a fomentar este aspecto, ¿no? Al menos estoy hablando, insisto, del estado de Quintana Roo. Me parece que no es lo mismo que está sucediendo en Yucatán, donde prácticamente cada que yo viajo a Yucatán veo que hay una serie de expresiones lingüísticas mayas en varios ámbitos, en la televisión, en el radio, en el periódico, incluso en la propia ciudad es muy común escuchar a población hablando en lengua maya, o en los programas de radio, insisto, esta parte que se promueve, al menos se difunde la lengua, cosa que aquí no siempre se ha alcanzado ese logro, ¿no? Actualmente, bueno, este gobierno estatal ha promovido, sí, el fomento y protección de la lengua maya. Ya ha habido algunas iniciativas, incluso se ha planteado la posibilidad de que ya sea la enseñanza de lengua maya en los niveles básicos una realidad. Todavía no se cuenta con la infraestructura completa para poderlo lograr, pero bueno, eso está llevando a justamente algunos avances que permitan defender y promover esta lengua, ¿no? Aquí, bueno, como se leyó hace rato en mi experiencia desde la UCRO, me tocó fundar esta unidad de apoyo
para estudiantes indígenas, justamente cuando estaba como rector aquí el licenciado Efraín Villanueva, que justamente tenía como objetivo generar una serie de políticas de atención a la población indígena estudiantil de la Universidad de Quintana Roo. Sabíamos que teníamos estudiantes mayas, pero no los conocíamos, no sabíamos dónde venían, no sabíamos qué necesidades tenían, y ese proyecto se crea justamente para responder a esas necesidades y poder ofrecer incluso actividades de tutoría para estudiantes indígenas. Ahí también nos enfrentamos a este tema de la definición de lo indígena, ¿no? Porque para la NUYES, que fue quien coordinó este proyecto, y para la Fundación FOR, que fue quien financió también parte de este proyecto, decían, bueno, el criterio va a ser si provienen de un municipio indígena, son indígenas, ¿no? O si tienen apellidos mayas, entonces son indígenas, ¿no? En ese sentido, pues agrupamos como un primer esfuerzo juntar a los estudiantes que tienen esas características, pero nos encontramos justo con que muchos nos decían, no, es que yo no soy indígena, yo vivo en tal municipio, pero pues aunque sea de mayor de población indígena, yo no me considero indígena, ¿no? Y lo mismo, me apellido May, pero no quiere decir que yo sea indígena, ¿no? Yo nací en Chetumal, pero ese es mi apellido, ¿no? Bueno, ahí nos enfrentamos a una serie de cosas, pero lo que sí empezamos a hacer fue a promover la lengua maya, sobre todo en la difusión de este programa, que poco a poco se empezó a conocer a lo largo de toda la institución, ¿no? Este tema que incluso también ya la gobernadora del estado ha planteado, que todas las leyes estatales se deben traducir al maya. Me parece que, bueno, yo ya lo he propuesto, al menos aquí al interior de la universidad, que así como se está usando el lenguaje incluyente en todos los reglamentos que se están aprobando y armonizando en la universidad, tendrían que estar también traducidos a la lengua maya, ¿no? Incluso todos los avisos en la página de la universidad tendrían que estar traducidos a la lengua maya con el fin de que se fortalezca la lengua maya al interior de la institución, ¿no? Estos reglamentos, insisto, también pues competen a lo que son los derechos de los estudiantes, los reglamentos de titulación, etcétera, que justamente tendrían que conocerse en su propia lengua, ¿no? Y bueno, igual reconocer que esta característica en México pues nos lleva justo a entender cómo tenemos una gran diversidad. Se dice que de estas 68 lenguas, al menos en términos generales, 31 están en riesgo de desaparecer debido a que cuentan con pocos hablantes, ¿no? O sea, pareciera como que es un alto porcentaje de población indígena, pero también hay este riesgo que está implicando pues una serie de situaciones complejas para poder considerar que esto pueda volverse una realidad y que puedan desaparecer estas lenguas, ¿no? Entonces esperemos que eso no se logre, pero sí, sobre todo en el norte de México, incluso decían que hay algunas lenguas en las que ya quedan prácticamente 10 o 15 hablantes, lo cual ha generado que se pongan en riesgo. En algunas de estas comunidades lo que se ha hecho es justamente la población mayor, que es la que habla la lengua, está empezando a enseñar a las nuevas generaciones, pero no siempre con los logros y el éxito que se pretende obtener, ¿no? Aquí incluso, bueno, esa es otra experiencia que también me llamó mucho la atención. En las zonas arqueológicas de todo el país se llevó a cabo un proyecto de señalización de los sitios arqueológicos y monumentos históricos, en donde lo que se planteó fue poner la información en español, en la lengua indígena predominante del lugar y en inglés, ¿no? Porque había una discusión de que se pusiera en español, en inglés y en francés o en alguna otra lengua, pero sin embargo nosotros dijimos vamos a ponerlo en lengua indígena. Evidentemente también recibimos muchas críticas, nos decían, bueno, ¿y los indígenas van a ir a leer ahí o qué? Y decíamos, bueno, pues es una forma de reconocimiento. Efectivamente, algunos indígenas no tienen esa costumbre de poder leer en su propia lengua, pero sin embargo es un reconocimiento a la existencia de esta población, ¿no? Y bueno, sí nos costó trabajo también encontrar traductores para esta información, porque muchos de estos textos son arqueológicos y tienen conceptos muy técnicos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando poníamos el anuncio de la taquilla, ¿no?
decían, bueno, en maya no hay una palabra que se diga taquilla, que tenga una traducción, entonces tenía que ponerse una explicación, así como el lugar donde se compran las entradas al sitio, ¿no? Y obviamente pues quedaba taquilla en español, en inglés una palabra corta, pero en maya 2 renglones para poder explicar que se trata del lugar donde se venden los boletos, ¿no? Pero bueno, son, insisto, experiencias que me fueron llamando la atención de esa primero resistencia que existía en muchos ámbitos, incluso académicos, de reconocer primero la existencia de población indígena y luego la necesidad de promover y proteger las lenguas de los indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, estaba esta idea de que no era necesario, de que no era posible que los indígenas pudieran leer ahí, ¿no? Entonces, bueno, fue, insisto, una lucha contra académicos a nivel nacional, pero finalmente pues la ganamos y pudimos hacer este trabajo que, les reitero, pues teníamos que encontrar lingüistas que pudieran hacer esta traducción, lingüistas hablantes de una lengua indígena, que bueno, en el maya, pues justamente Fidencio Briceño fue el que nos empezó a apoyar en este trabajo. Estoy hablando pues de hace prácticamente 30 años. En el caso del náhuatl, me acuerdo que había un indígena en la ENA, Valentín, que era el que nos hacía las traducciones al náhuatl. En Oaxaca también teníamos traductores del zapoteco. En fin, así en todo el país pudimos ir avanzando con este ejercicio para poder reconocer la existencia primero de la población indígena y también de sus lenguas, ¿no? La siguiente. Y bueno, también tomando un poco algunos datos ya a nivel global, pues está estos datos de el INALI, ¿no? Que pues establece que hay una gran cantidad de idiomas a nivel mundial, más de 7,000 lenguas, incluyendo las lenguas de señas, ¿no? Porque también debemos entender que las lenguas de señas, aunque se ha tratado de explicar que es un lenguaje universal, las lenguas de señas pues también tienen sus particularidades, ¿no? O sea, no es lo mismo una seña en español o en inglés o en francés o en maya, que va a ir cambiando esta forma de lengua de señas, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que dice la UNESCO es que a nivel global cada 2 semanas muere una lengua, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de este riesgo que se está viviendo a nivel global de la pérdida o la desaparición de lenguas indígenas en el mundo, ¿no? La siguiente. Y bueno, también entender, yo les decía que la lengua materna finalmente es la primera lengua que se adquiere en el seno familiar, y que desde que nacemos son las primeras palabras que escuchamos. Yo les decía, cuando yo estoy en las comunidades mayas donde trabajo, me llama la atención cómo, sobre todo los abuelos, les hablan a los nietos en maya, aunque a veces los padres jóvenes no quieran enseñarles, pero van en el contexto familiar, van aprendiendo y escuchando estas lenguas, ¿no? Igualmente, por eso se habla de una lengua materna, porque justamente es el espacio en el que se empieza a socializar este conocimiento y también esta representación simbólica, porque la lengua pues está asociada a la cultura, no nada más es una forma de comunicación, sino también está asociada a símbolos. Yo recuerdo justamente Fidencio Briceño me contaba de los peritajes que hace él en materia lingüística, y él incluso le tocó hacer un peritaje para demostrar justamente que había una persona que no era indígena, porque ella sí decía que era indígena hablante, pero él tuvo que demostrar que no lo era, porque aunque hablaba la lengua, tenía un desconocimiento de la cultura. ¿Por qué? Porque incluso había términos que asociaba que no eran posibles que existieran en la cultura maya, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, entre la división del trabajo por cuestiones de sexo, ¿no? Decía, hay cosas que yo puse como ciertas trampas para que ella se las traducía y no observaba que eso no existía en la cultura, pues entonces de ahí se pudo demostrar que no era una experta en lengua maya, ¿no? Y eso tenía que ver con un juicio que ella había, aplicado como traductora, pero que pues justamente con eso se demostró que no podía ser válido por ese motivo, ¿no? Entonces tenemos las dos variantes, ¿no? Por un lado, quienes tratan de, desconocer la lengua, pero por otro quienes se tratan de asumir como expertos en la lengua, que también es un riesgo que hemos enfrentado en muchas ocasiones, ¿no? También por otro lado, pues algunas de las acciones que se han empezado a implementar tienen que ver, por ejemplo, ya con esta
estas formas de pues destacar la importancia de las lenguas indígenas a nivel local y a nivel internacional, la UNESCO desde hace varios años ha planteado un día para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto pues ya en muchas ocasiones se ha venido festejando, celebrando, aunque hay ocasiones en que también pasa desapercibido. Me ha tocado en ocasiones que pues ya está cerca y pues no hay ninguna actividad académica que pues resalte la importancia de estos logros que se han hecho a nivel internacional, ¿no? Y por otro lado, pues también este aspecto, ¿no? La propia sociedad, me parece que ahí tiene que contribuir a la protección, así como el gobierno, las instituciones. Yo les decía, la parte del lenguaje incluyente ya ha sido un avance, ¿no? Ahora ya muchos de los reglamentos, las convocatorias, ya usan este lenguaje incluyente, porque en ocasiones pues se desconocía el género, ¿no? Solamente se hablaba de el género masculino en las convocatorias, en los reglamentos, pero a partir de unos años ya se está empezando a implementar este lenguaje incluyente, y yo insisto, también tenemos que fomentar esta traducción a las lenguas indígenas que permitan que efectivamente se reconozca la existencia misma de estas lenguas y por supuesto también su importancia, ¿no? Porque en ocasiones no le damos la importancia necesaria. Entonces ahí la sociedad tiene también que contribuir a esta promoción, a esta protección, a esta conservación, a esta revitalización y por supuesto a su promoción, ¿no? Algo que me llamaba la atención cuando llegué acá, que por cierto no sabía yo lo que era un huracán, cuando vino el primer huracán me llamó la atención que empezaron ya a traducir al maya, ¿no? Las indicaciones para poder tomar las medidas necesarias en caso de que el huracán se acercara, y ya eso me gustaba, aunque regularmente, si ustedes han visto esta información en la televisión, casi siempre pues dan la información general, el Comité de Protección Civil del Gobierno del Estado, y ya al final como que dicen, bueno, ya por último se quedan aquí para escucharlo en lengua indígena, ¿no? Pero ya como que le restan importancia a esta parte de la lengua maya, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, sí tenemos que lograr este avance hacia la protección y el fomento de las lenguas indígenas, insisto, particularmente de la lengua maya, sin tener tampoco que dejar de lado la parte de la igualdad de género, porque también creo que eso es fundamental en este proceso de protección y promoción de las lenguas indígenas, ¿no? Como les decía, ya hay instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales que han buscado proteger estas lenguas, y ahorita vamos a ver algunos de ellos. La siguiente, por favor. Bueno, este también es otro ejemplo, ¿no? De esta experiencia que tuvimos en este proyecto de manejo de zonas arqueológicas, donde la información pues se ponía en las tres lenguas, ¿no? En español, en lengua indígena, en este caso en maya, y en inglés, ¿no? Que justamente buscaban esa intención de reconocer los derechos lingüísticos de la comunidad local en donde se encontraban estos sitios arqueológicos, ¿no? Y bueno, también hay que destacar que muchos de estos derechos lingüísticos han sido producto de la exigencia y de la movilización de los pueblos indígenas. No siempre han sido así como, digamos, dádivas de los gobiernos locales, nacionales o internacionales, ¿no? También tienen que ver con un movimiento indígena que ha surgido en un contexto internacional y que ha justamente exigido el respeto a esos derechos, ¿no? Aquí tenemos las experiencias recientes del movimiento zapatista, ¿no? Donde pues obligan al gobierno federal a sentarse a una mesa de diálogo para poder justamente visibilizar la existencia de los pueblos indígenas y de las injusticias que estaban viviendo en esos años, ¿no? Esta es otra imagen de una señal en el caso de Monte Albán, ¿no? Donde también está, les decía, en zapoteco, pero ustedes ven ahí el texto en español es muy corto en relación con el zapoteco y por supuesto el inglés, ¿no? Como que ahí no era congruente la traducción de la información que se estaba poniendo en estos sitios, ¿no? Y bueno, insisto, todavía estamos hablando de que este derecho al uso de la lengua
debe de extenderse a todas las actividades de la población indígena, ¿no? O sea, no es una opción, ¿no? A partir de la Ley de Derechos Lingüísticos en México, ya está establecido que todas las instituciones deben de contar con una persona que pueda atender a cualquier hablante indígena en su propia lengua, ¿no? Eso ya no es una opción, insisto, es un derecho que debe de otorgarse, pero que no existe en muchas de las dependencias de gobierno, ¿no? Y que no se ha ejercido todavía de manera plena ese derecho. Incluso yo platicaba con una persona en Carrillo Puerto que fue a denunciar un delito al Ministerio Público y decía que no lo recibieron, ¿no? Simplemente mandaron así como al personal de limpieza, así, ve a ver qué quiere ese señor, ¿no? Pero simplemente por el hecho de ser indígena, por el hecho de hablar maya, lo excluyeron cuando era la obligación atenderlo incluso en su propia lengua, ¿no? Bueno, eso nada más es un anuncio de justamente esta exigencia del respeto a los derechos y a los espacios sagrados de los mayas, ¿no? Esto es en Felipe Carrillo Puerto, en el centro ceremonial, donde, pues, como ustedes saben, en estos centros ceremoniales está eso, prohibido entrar con zapatos y sombrero o gorra, y siempre están ahí los guardias, pues, atentos a que si alguien no respeta esta prohibición, pues les llama la atención, y justamente eso también lo han hecho extendido a sus ceremonias y a sus fiestas. Recuerdo un caso donde una persona, cuando apenas empezaban los celulares a tener esta opción de cámara y video, como está prohibido grabar en las fiestas, esta persona empezó a grabar con su celular pensando que los indígenas mayas no se iban a dar cuenta, porque dijo, pues, ¿qué van a saber ellos de tecnología, no? Sacó su celular, grabó la fiesta, pero cuando se dieron cuenta que estaba grabando, pues le quitaron el teléfono, se lo confiscaron y pues tuvieron que devolverlo después, pero ya que se acabó la fiesta y le pidieron que borrara todas las fotos y videos que había tomado, ¿no? Y decían, está prohibido filmar la fiesta, entonces no tenías por qué hacerlo. Claro, la mujer se defendió y al final incluso exigió que le pagaran su celular porque decían que se lo habían roto, cosa que tampoco era cierta, pero bueno, son estos derechos que ya están ejerciendo las poblaciones indígenas, incluso en sus ceremonias tradicionales, donde exigen que se respete este tipo de actividades, ¿no? La siguiente, por favor. Voy a ir cerrando ya. Aquí está algunos de los derechos, por ejemplo, que establece la Ley de Derechos Lingüísticos. El derecho de expresarse en la lengua del que sea hablante, a comunicarse en su propia lengua en el ámbito público y privado, a disponer de información pública en su lengua, como contenidos de los programas, obras y servicios de los que son sujetos. La siguiente, a tratar cualquier asunto o realizar cualquier trámite de carácter público, a recibir educación básica en su lengua materna y en español que asegure el respeto a su identidad cultural, a tener acceso pleno a la justicia contando con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura de manera gratuita y en todo momento. Y el derecho a que sus lenguas tengan presencia en los medios de comunicación, así como a participar de manera activa en el desarrollo de sus lenguas. Estos son a nivel nacional, ¿no? Tenemos también los de nivel internacional. La siguiente, que eso está pues prácticamente en el convenio 169 de la OIT. La siguiente, donde se establece justamente ahí, en el artículo 28, están ahí los derechos lingüísticos, que son un derecho humano que debe garantizar la preservación de las lenguas indígenas, así como su desarrollo y uso. Bueno, quedan algunas diapositivas, pero ya no las voy a pasar. De todos modos está la presentación, pero voy a cerrar para poder apegarme al tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Buenrostro. Muy interesante. Yo creo que una mirada antropológica sobre la idea de la lengua y la cultura. Al menos yo he aprendido mucho. Abrimos preguntas, comentarios. Maestra María Elena. Un momento, por favor, porque se está transmitiendo para que le llegue el micrófono. Gracias. Tengo muchísimos comentarios, pero pues felizmente está usted en la división. Mi primer comentario, cuando usted habla del Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no?, que a nivel mundial, en sus diapositivas las estuve leyendo, lo estuve escuchando, por supuesto, y a mí me duele cuando se habla del derecho a expresarnos, a expresar en su lengua,
a comunicarse en su lengua y nos olvidamos de que la función más importante es el razonamiento en el caso del lenguaje. Entonces, si interesa destacar la lengua materna, todos los que no somos bilingües razonamos en nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, esa es la prioridad. O sea, que la función más importante del lenguaje, pues no es la expresión ni la comunicación, sino la capacidad simbólica. Usted es antropólogo, ¿no? Entonces, y ahí paso al otro punto, ¿no? Entonces, que el paso de la oralidad a la escritura, porque obviamente el razonamiento ni es oral ni es escrito, el razonamiento es mental. O sea, tenemos la lengua, el sistema está en el cerebro, ¿no? Y esa es la significación, ¿no? Por ejemplo, cuando contó lo del peritaje fidencio, es interesantísimo, ¿no? Porque, o sea, no tiene el concepto, o sea, no vio la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, cuando usted mencionaba este paso de que se escribe en una serie de información, cartelitos en español, en maya o en lenguas originarias y en inglés, entonces a mí otro detalle que a mí me duele es ese. ¿Y para qué lo escribimos? O sea, lo escriben, o sea, lo van a leer. Cuando el problema no lo tenemos solo con las lenguas originarias, ya cuando estamos hablando de la lengua escrita, ¿no? Y esto porque me da mucho gusto ver que han venido muchos alumnos míos de alfabetización académica, que es lo que estamos viendo, una de las asignaturas que estoy impartiendo ahorita, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy grave en cuanto a fomento de la lectura. Ya bajó el índice de analfabetismo, sin embargo, pues no se lee, ¿no? Entonces, en el caso específico de las prácticas sociales de la lengua escrita, ¿no? Curiosamente, no solo en lengua, o sea, en español, sino también incluso en la lengua originaria. Lo comentó una vez la doctora Griselda en una entrevista que estaba a Fidencio, me acuerdo, y yo me reí, me sorprendí porque yo ya conozco eso muy bien, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Les interesa leer la Biblia. O sea, que yo cuando visité las comunidades han visto algo escrito en maya, atalaya, ¿no? O sea, esta documentación de los testigos de Jehová. Y cuando también hacemos eso con los hispanohablantes, ¿no? Entonces tenemos muchos alumnos que no leen nada y de lo poco que leen, pues es la Biblia, ¿no? O sea, porque pues su interés religioso y además no es anecdótico, pero un expresidente nuestro cuando fue entrevistado sobre libros que marcaron su vida, pues mencionó la Biblia. Entonces, mi punto es que tiene que ver con la traducción, porque no es lo mismo traducción que intérprete, y el tema jurídico, ¿no? O sea, el tema de la traducción, si no se maneja la lengua escrita, ni en la lengua materna o en ambas lenguas, ¿cómo enfrentar un proceso de traducción? Porque, por ejemplo, ahorita Hilario es testigo, sería fabuloso que su tesis doctoral su tesis doctoral que está preparando para el CIESA, pues lo escribiera en maya, ¿no? Porque pues de hecho, en otras universidades donde hay estudiantes hablantes de lenguas originarias, se les está permitiendo eso y que expongan su defensa de tesis en su lengua originaria, porque ya de plano, o sea, para los mismos hispanohablantes es todo un mundo escribir en su lengua materna un trabajo académico. O sea, la alfabetización académica es otro nivel de alfabetización. Entonces, mis preguntas concretas son dos, ¿no? El derecho de que un hablante de lengua originaria en una universidad, ya sea a nivel licenciatura, el nivel que sea, ¿no? Licenciatura o posgrado, escriba su trabajo de titulación en su lengua originaria, ¿no? Que es fabuloso para que ocurra el proceso de paso de la oralidad a la escritura de la lengua, no con la Biblia, ¿no? Y el otro tema es, ya otro punto, y está aquí el profesor de Derecho, con nuestros alumnos de alfabetización académica, hay quienes están haciendo un bosquejo de protocolo de tesis de un trabajo de actitudes hacia la enseñanza de la lengua maya en la Universidad de Quintana Roo, alumnos profesores. Pero ahí veíamos que, por ejemplo, seguridad pública y derecho, pues también deberían tener
mínimo la asignatura con carácter obligatorio. Estaba usted contando los incidentes en los que son llamados hablantes de lengua originaria, intérpretes para situaciones delicadas legales, ¿no? Legales o de detenciones ilícitas, lo que fuera, ¿no? Entonces, mis preguntas concretas son esas, ¿no? O sea, el derecho de los hablantes de lenguas originarias a que su trabajo de titulación se escriba en su lengua originaria, ¿no? Yo tuve 2 alumnas mayablantes muy buenas, ¿no? Y ninguna de las 2 ha escrito su trabajo de titulación en español. Y ambas en este momento están haciendo los diplomados y yo les apoyo, ¿no? O sea, las apoyo plenamente porque deseo que se titulen, porque es un desperdicio que no se hayan titulado en tantos años. Pero tal vez si se les hubiera dado la opción de escribir en su lengua originaria su trabajo de titulación, pues hace rato que tendríamos esas 2 licenciadas. Y el otro punto específico es, bueno, porque además usted es autoridad, cómo va la probabilidad, ya que hay alguien de derecho, de que algún día la licenciatura en Derecho, que es la que tiene mayor cantidad de aspirantes después de Ciencias de la Salud, capte, incluya en su plan de estudios las asignaturas de la lengua originaria. Gracias. Gracias. Bueno, sí, yo creo que eso es fundamental. Podría tal vez proponerse como una sugerencia, ahora que se está todavía revisando el reglamento de titulación, la posibilidad de que pudiera hacerse en la lengua materna, ¿no? Porque yo recuerdo un estudiante beliceño que me parece que él sí le dieron la opción de hacer su tesis en inglés, porque en su lengua escribía bien, claramente razonaba las ideas, mientras que cuando lo hacía en español le costaba mucho trabajo, ¿no? Pero creo que al final se logró. En ese caso muy particular, no recuerdo cómo fue el proceso, pero fue un acuerdo que le permitió eso, ¿no? Pero sí habría que generalizarlo, ¿no? Y la otra, yo creo que en el caso de las otras licenciaturas, pues sería ideal, ¿no? Que lo incluyan en sus planes de estudio. Yo, al menos cuando estaba todavía hace prácticamente 20 años como coordinador o era jefe de departamento de Ciencias Sociales, donde estaba Derecho y Antropología, pues ahí yo traté de incidir en que, por ejemplo, se incluyera derechos humanos, que no existía como materia. Yo planteaba que se incluyera derecho indígena, porque resulta que muchos alumnos que estaban por egresar de Derecho, cuando yo les exponía en mi clase que era sobre Derecho indígena o peritaje antropológico, no sabían, me decían, es que yo no sabía que existían aquí jueces indígenas en el estado, ¿no? Y yo les decía, pues si vas a ser profesionista en Derecho, tendrías que conocer que existe una ley de derechos y cultura y una ley de justicia indígena, ¿no? Pero sí creo que sería fundamental, se puede hacer la sugerencia a los responsables, a los directivos de estos programas educativos, para que sea una generalidad, ¿no? Que lleven cursos básicos de lengua maya, para que pues primero conozcan que la existencia de esta lengua y también que se familiaricen con la población indígena, que muchas veces la van a tener como pues alguna vez está incluso como clientes, ¿no? Sobre todo con estos procesos que vienen del Tren Maya y demás, ¿no? Pero sí creo que sería fundamental. Gracias. Yo quisiera una pregunta más bien. A mí me tocó un caso hace algunos años justamente con un grupo de derecho donde estábamos hablando justamente de un tema de discriminación de las poblaciones más discriminadas en México, ¿no? Según la CONAPRED. Y salió un comentario que causó mucha molestia en el grupo, que incluso tuvimos que buscar especialistas, donde uno comentó: yo prefiero que mi hijo estudie inglés, francés, a vestirlo de maya y que aprenda maya, ¿no? Entonces, pues causó mucha molestia entre los grupos porque había mayohablantes. Y aquí va más bien la pregunta, ¿qué, por ejemplo, ahora usted que está en el departamento de lenguas, qué acciones, por ejemplo, se pueden hacer o se están haciendo? Sobre todo porque también los alumnos expresaban que a algunos docentes en algún momento llegaban incluso a discriminar dentro de las aulas. ¿Y qué acciones se pueden hacer o se están haciendo o ya se hicieron con respecto, por ejemplo, a concientizar a grupos docentes, ¿no? Porque sabemos que pues siempre nos movemos en las aulas, siempre tenemos mayahablantes y de otras lenguas, pero ¿qué se puede hacer? ¿Se concientiza como departamento?
Gracias. Bueno, de hecho justo está el CENEI, creo que por aquí andaban algunas del CENEI, pero está haciendo esa labor a nivel de toda la universidad de fomentar, de proteger incluso los derechos de los estudiantes indígenas. Varias acciones, ¿no? Desde eventos, como por ejemplo ellos estaban justamente llevando a cabo estos eventos académicos del Día Internacional de las Lenguas, y también esto de los diálogos de intersaberes, donde se establecen diálogos justamente con población indígena. Ahorita, bueno, también está el diplomado que está dando en Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Para un poco un enfoque intercultural, ¿no? Que pueda entender y concientizar esa diversidad. Y bueno, pues también el Centro de Enseñanza de Idiomas pues fortalece mucho esta parte, ¿no? Con grupos de enseñanza de la lengua maya, que están no solamente en la división, sino en otras divisiones, en otros programas educativos. Entonces yo creo que pues aquí incluso cualquier propuesta que quieran hacer, con gusto la implementamos, ¿no? Aquí se trata de sumar y de implementar, ¿no? Gracias. A ver, lo que yo entiendo es el principio, como señala, es que al final de cuentas la palabra en maya, tiene que ver con símbolos y tiene que expresarse en función de una cosmovisión que tiene la propia cultura de la gente indígena maya, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que ver más con la cuestión de producción agrícola y bueno, la cosmovisión que tiene la gente cuando hace la milpa y su expresión en maya es muy rica, ¿no? Es muy... Todavía son algunas tradiciones que no quiero decir que no se estén acabando. La gente que trabaja en el campo, en la zona maya de aquí de Quintana Roo, cada vez es más vieja y se está acabando mucho la gente joven que realmente se está metiendo en términos de la cuestión de la producción agrícola. Pero tiene una cosmovisión y mi preocupación es precisamente eso, la cosmovisión de toda la cuestión maya, mi punto de vista que se está perdiendo. Decía Villarrojas en su libro, ¿no? Cuando quisieron establecer la reforma agraria aquí, la gente se enojaba porque no hay un concepto, entiendo, en maya de decir es mi propiedad, es propiedad privada de la tierra. Yo no concibo, no concebían en ese momento que los recursos naturales fueran a ser privados, era de toda la parte de la comunidad. Bueno, yo creo que después de tantos años, de más de 70, 80 años que se inició la reforma agraria aquí, bueno, ya el concepto a lo mejor ha cambiado, ya ha cambiado la cuestión propia de la cosmovisión. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando en un momento dado nosotros agarramos y comenzamos a capacitar a la gente para que se defienda en función del derecho, o que, por ejemplo, comentaban aquí, que sea un expositor sobre su tesis doctoral, sobre su tesis de maestría, etcétera? ¿No cambia la cosmovisión de la gente? O en un momento dado le estamos enseñando una lengua que en un momento dado también preocuparía en términos del cambio de la concepción. Lo estamos trayendo a nuestra cosmovisión y no estamos respetando, al final de cuentas, o no estamos fomentando el que continúen ellos viendo su cosmovisión del mundo, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Gracias, sí. Bueno, sí, también sobre ese tema hubo mucho debate. No es algo reciente, porque justamente decían, bueno, vamos a conservar la cultura indígena, ¿no? Pero bueno, conservar era que la indumentaria, la lengua, las prácticas, pero ellos decían, bueno, también tenemos derecho a la tecnología, ¿no? A tener nuestro Facebook en nuestra lengua si queremos, pero no por conservar la cosmovisión tal cual, vamos a expulsar lo que nos puede ser útil, ¿no? Hay que recordar que la cultura es dinámica, ¿no? No es estática, es compleja y es diversa, ¿no? Entonces, evidentemente, en un contexto precisamente de globalización, pues está sometida a una serie de influencias. Ahora me llama la atención, yo cuando hice mis prácticas de campo en la licenciatura en la Sierra Tarahumara, pues no tenía comunicación ni luz, no había nada, ¿no? No llegaba ahí señal de nada, más que de una especie de radio de banda civil donde se comunicaban entre comunidades, ¿no? Ahora que hago trabajo de campo acá, pues ya tengo hasta WhatsApp en la comunidad, ¿no?
porque hay una antena de internet donde se paga semanalmente o por mes y ya estás comunicado, ¿no? Incluso cuando empecé con la tesis doctoral aquí en Chatil, en Carrillo Puerto, pues no tenía comunicación. Yo avisaba a mi familia, ya voy a la comunidad, en unas 2 semanas regreso y ya me comunico para avisar que estoy bien, ¿no? Porque pues no había comunicación, había un teléfono en la clínica que nunca servía, o se cortaba, ¿no? Entonces, la tecnología está llegando a las comunidades y con eso está llegando también muchos cambios, o sea, ya tienen sistemas de cable, tienen pantallas de televisión. Yo recuerdo cuando tomaba fotos al principio, pues llevaba las fotos impresas como cortesía a la comunidad. La última vez llevé un CD y ya me dijo el juez, aquí tengo mi DVD, vamos a ver las fotos, ¿no? En la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, están inmersos en un proceso de globalización, están accediendo a tecnología, están accediendo a información, y cada vez la usan mucho en su beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que eso de la cosmovisión efectivamente se fortalece en muchos aspectos a través de estos ámbitos, ¿no? Hay otras experiencias, por ejemplo, en Oaxaca, donde están usando las redes sociales para fortalecer las fiestas, las tradiciones y las costumbres, ¿no? Aquí mismo tenemos grupos musicales que cantan rock en maya, que cantan blues en maya, que tienen sus Facebook en maya, y no por eso pierden su identidad o su cultura o su cosmovisión, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones que están accediendo a estos temas, ¿no? A mí también me llama la atención cómo han cambiado las fiestas. Yo cada que iba a la fiesta pues era algo muy sencillo. Ahora ya hay juegos mecánicos, ya hay luz y sonido, ¿no? Reggaetón, en fin, y ya la anuncian por altavoces en las cabeceras municipales, pero se sigue haciendo la fiesta de forma esencial, ¿no? No pierde su sentido, aunque sí preocupa a los señores mayores que en algunos casos dicen, sobre todo los rezadores, cuando yo me muera, si nadie sabe rezar estos rezos que no están escritos, hasta apenas lo están empezando a escribir, se van a perder, ¿no? Yo incluso he fomentado con un juez, un sacerdote, que empiece a escribir sus rezos, que empiece a escribir sus tradiciones, porque una vez me contó la historia de la canícula, por ejemplo, y después le volví a pedir que mejor la escribiera porque pues ese día no pude grabar, y todo lo que me contó, que fue tan interesante sobre la cosmovisión y la idea de la canícula, yo dije, bueno, ¿por qué no lo escribí o por qué no lo grabé? Y ya le pedí, por favor, escríbalo cada que se acuerde, para que no se pierda, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que son situaciones que estamos en globalización y los propios indígenas lo saben y lo aprovechan, ¿no? Me parece.